significa que tiene controlados absolutamente todos sus procesos. Sí, sí, las dos tienen que estar organizadas para poder subsistir en este mercado. Cada uno competirá como mejor sabe y puede hacerlo y tiene que buscar su manera de ser más eficaz en sus estrategias y sus objetivos y ser más eficientes en la determinación de sus procesos, si quieren sobrevivir en el mercado, ¿no? Si la cooperativa está mal administrada, mal gerenciada, no es eficaz y no es eficiente en sus procedimientos, tarde o temprano va a ir a la bancarrota. Si una sociedad anónima está mal administrada, mal gerenciada, tiene más costos que ingresos, va a ir a la bancarrota. Ambas dos necesitan, o cualquier forma jurídica necesita una correcta gerenciación, una correcta administración para ser eficaz y eficiente en el logro de sus objetivos. Me había olvidado de poner a grabar, que ahí lo puse. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna consideración, la verdad que está interesante el debate. Si alguien más quiere hacer algún planteo, alguna consideración de esto, con gusto lo charlamos. Bien, y la idea es ahora ver unos conceptos que, no, que nos interesa que ustedes manejen un poco, porque si hablamos de organizaciones, si hablamos de empresas, vamos a hablar de algo de economía o de cómo es la economía, cómo es los costos de una empresa. Así que vamos a ver algunos temas sobre todo para tener algún lenguaje que nos ayude a ver los temas. Sí, ¿se está viendo la presentación? No sé si alguien quería decirme algo o fue una apertura de micrófono involuntaria. No, seguimos. ¿Están viendo? Por favor, díganme si están viendo Sí, sí, profe. la introducción al punto de equilibrio. Sí, No sí. sé si, bueno, ahora vamos a ver qué es un punto de equilibrio, a qué me refiero. Pero los temas que vamos a ver en esta corta presentación es un concepto que quiero que diferenciemos entre lo que es una inversión y lo que es un costo o un gasto. Vamos a ver qué significa un costo fijo y cuál es su diferencia con un costo variable, a qué llamamos costo fijo y a qué llamamos costo variable dentro de un proceso productivo. Vamos a tratar de definir qué es un punto de equilibrio muy sintéticamente y vamos a tratar de introducir y ver qué significa o qué llamamos economías de escala, porque en una clase vamos a hablar de estos temas. Entonces, ¿alguien me puede dar alguna idea de lo que es una inversión y qué diferencia tiene una inversión de un gasto o de un costo? No es una... Que la inversión te genera ganancias. Sí, es un desembolso económico en fin de conseguir más ganancias realizadas. Bien, sí. Y un costo, si compro mercadería, ¿qué pasa? ¿No? La compro para después venderla o agregarle algún valor agregado. También esperaría un ingreso, ¿no? O puede ser un costo para consumo inmediato. Puede ser, entonces es un gasto, sí. La diferencia entre costo y gasto es que no se recupera. Pero es importante que empecemos a manejar estos conceptos. Una inversión en una organización, llamamos, digo, en una empresa, en una organización, inversión a aquello que se refiere al capital que la empresa o la organización tiene que invertir para poner en marcha su actividad económica, su negocio, ¿no? Y por el cual siempre espera obtener una rentabilidad. Cuando uno habla de inversiones, siempre también uno puede invertir en un negocio, en una empresa, en una fábrica, para fabricar algo, para brindar un servicio, o puede hacer una inversión en comprar acciones, en comprar dólares, esperando que esos dólares aumente o que esas acciones aumente, o ponerlo, esa inversión en un banco obteniendo una tasa de rentabilidad. Si cuando se habla de rentabilidad de inversión, está ligada a la rentabilidad que voy a obtener por ese capital que voy a inmovilizar en esa inversión. No me interesan esas inversiones financieras, ¿no? de plazos fijos o cualquier otra de acciones que se puedan hacer. Me interesa inversiones que tengan que ver con las organizaciones, ¿no? Entonces, hablamos de inversiones de capital en una organización cuando esa empresa compra maquinaria, construye edificios o compra edificios en terrenos, o en esa otra inversión que también se llama, no
no quiero entrar en detalle, pero lo que se conoce como capital de trabajo, ¿no? Que es una X cantidad de dinero que las organizaciones deben inmovilizar. Todo esto son dineros inmovilizados o inversiones inmovilizadas. Ahora les explico qué quiere decir inmovilizado. En el caso del capital de trabajo, se llama así un dinero que se necesita para llevar adelante el ciclo productivo. Es decir, el ciclo productivo es desde que comienzo la transformación de los materiales y de los insumos hasta que el producto final que estoy fabricando esté entregado y cobrado a los clientes. Por ejemplo, no sé, una fábrica de electrodomésticos que fabrica heladeras, lavarropas, etcétera. No sé, compra chapas, motores, lo que fuere, los arma, construye, fabrica ese producto, esas heladeras o esas lavarropas, cocinas, lo que fueren, los entrega a un mayorista o a un distribuidor, en fin, o al cliente final y recibe ese dinero. Todo ese tiempo que pasa, tengo que invertir en materiales, en mano de obra, etcétera. Eso es lo que se conoce como capital de trabajo. En fin, independientemente de las características que tengan los distintos tipos de capitales, todos estos montos de dinero para todas estas actividades se llaman inmovilizar dinero, inmovilizar capital. Inmovilizar porque, si estamos hablando de una fábrica, en el caso que daba el ejemplo de electrodomésticos, su actividad es fabricar electrodomésticos, no vender maquinaria para fabricar electrodomésticos, ni vender edificios para fábricas que fabriquen electrodomésticos. ¿Se entiende la idea? Entonces estoy inmovilizando, resulta un trabajo adicional de venta si quisiera esa empresa ponerse a vender sus propias maquinarias, sus propios edificios porque no los quiere más, o deshacerse de materia prima o de material en proceso de elaboración, etc. Entonces cuando invierto en este tipo para poner en marcha un proceso de producción, estoy inmovilizando capital. Y el capital tiene un costo. Entonces, si tiene un costo, lo que las empresas van a querer es que minimizar la cantidad de capital necesario para llevar adelante una actividad. Cuanto menor capital se necesite para llevar adelante una actividad, mejor va a ser. Por eso trato de minimizar la inversión, una organización eficiente que buscará minimizar la inversión y maximizar la rentabilidad. Por lo tanto, ¿no? Si acá yo hago una relación de renta versus capital invertido, cuanto más grande sea la renta y menor sea el capital, esa división me vaya a dar más grande. ¿Okay? Si gano 100 e invertí 1000, 100 sobre 1000 me da un 10%. ¿Okay? Si gano 1000 e invertí 1000, esa inversión me está rindiendo un 100%. ¿Okay? Entonces, esa es una idea de lo que se mide cuando una inversión es atractiva, ¿no? La inversión va a ser más atractiva cuando la relación entre la rentabilidad que obtengo por ese capital invertido sea mayor. Y en el caso de costos, también espero obtener una ganancia después, pero el costo se lo define como un sacrificio económico, ¿no? En el que se incurre en la actividad de una organización para alcanzar las metas de esa organización, de vender un producto, de brindar un servicio, etc. Y son todas aquellas erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio de sus actividades. En este caso, tanto costo como gasto, no interesa esa diferencia. Para nosotros es lo mismo para el caso que estamos viendo. Hay una diferencia contable, ¿no? Pero no importa el caso. ¿Y cuáles son los ejemplos de costos y de gastos que se pueden dar en una organización que se incurre para alcanzar sus objetivos? Bueno, en costos que tengan sus materias primas, las piezas que compren, las partes que compren para ponerlo en su proceso productivo, en el producto que van a fabricar, en el consumo de la energía en general, ¿no? Como fuerza para el movimiento de sus maquinarias, o energía eléctrica o gas que necesita para sus actividades, pagarle los sueldos a sus empleados, los servicios, ¿no? De agua, de comunicaciones, telefonía. Bueno, gas acá lo puse como servicios. Si tiene que alquilar algunas propiedades de terrenos, o de galpones, o de lugares
de venta, o si es que no son propios, ¿no? Si tengo que, son los alquileres, producen gastos. Servicios de terceros, ¿no? Si contrato a algún profesional, ingeniero, abogado, contador, que le ayude a la organización a tomar algunas definiciones o algunas decisiones. Trabajos que me pueden hacer otras empresas, tercerizados, algún trabajo de mecanizado o alguna actividad que la propia empresa no pueda hacer. Y después también otro concepto que tiene que ver con gastos, tiene que ver con las amortizaciones. Las amortizaciones tienen que ver con la devalorización que tienen esas inversiones que hice, de esos bienes, de esos capitales que invertí en maquinarias, en edificios, por el paso del tiempo. Lo único que no está sujeto a amortizaciones, o sea, a una depreciación por el paso del tiempo, son los terrenos. El terreno en el cual se construye un edificio, en el cual se siembra soja, trigo, maíz, frutilla, no sé, lo que fuere, o se produce carne avícola o porcina o vacuna, ese terreno, ese lugar no está sujeto a amortizaciones, ¿no? A una desvalorización, porque los terrenos siempre con el paso del tiempo no solo no se deprecian, sino que van aumentando su valor relativo. El resto, si yo compro una máquina o un edificio y no lo uso, lo mantengo cerrado, pierde valor con el paso del tiempo. Contablemente se calcula, por ejemplo, que un edificio se deprecia totalmente, tendrán un valor de recupero al final, pero se deprecia en 50 años, por lo menos contablemente, o eso es como se establece, cómo se registra en los libros contables. Un edificio en 50 años, un vehículo en 10 años, una maquinaria, dependerá de qué nivel de tecnología, si es una computadora, 5 años, si es una máquina que tiene otro tipo de menor tecnología, a lo mejor son 10 o 15 años, y eso dependerá de qué tipo de maquinaria y cómo quiera establecerlo la organización. Pero siempre cualquier inversión que sea maquinaria, edificios, vehículos, están sujetos a depreciaciones a lo largo del tiempo y por lo tanto son costos que tengo que considerarlos en los costos del producto o servicio que vendo, porque si no, estoy perdiendo plata. Si la idea de esta de amortización es recuperar cuando esa maquinaria haya que renovarla, cuando ese vehículo haya que cambiarlo por otro, poder tener el capital suficiente para poder tener esa máquina o ese vehículo o ese edificio nuevamente. Si no lo pongo en los costos, no voy a, bueno, a menos que tenga una excesiva ganancia, lo que fuere, o voy a tener una menor ganancia, o estoy perdiendo plata. El día que quiera recuperar esa inversión no lo voy a poder volver a hacer. Y otros gastos también que aparecen de gasto de financiación, que tienen que ver con, bueno, si tengo que financiarme para comprar materiales y a su vez tengo que financiar o no las ventas de la mercadería que hago. A veces puede ocurrir que los materiales tenga que pagarlos de contado y los productos que vendo tengo que financiarlo a X cantidad de tiempos, y eso tiene un costo que también tendré que considerar. Entonces, una organización que se quiere ser eficiente buscará siempre minimizar esos costos y esos gastos y tratará de maximizar sus ingresos, ¿no? Teniendo mayor valor agregado al producto que ofrece para venderlo a un mayor precio posible. La diferencia, porque no quería entrar en ese detalle, pero la diferencia entre costo y gasto es en que el costo, por ejemplo, es un material que lo tengo ahí y de alguna manera lo voy a utilizar para producir un producto que después voy a vender, por lo tanto lo voy a poder recuperar si la actividad funciona. Un gasto posiblemente no sea recuperable. Un gasto se refiere a un alquiler. Yo alquilo un edificio y si no tengo actividad económica, ese gasto al dueño que le estoy pagando el alquiler se lo voy a tener que pagar. Y si no tengo actividad, posiblemente no lo pueda recuperar. Esa es la diferencia entre costo y gasto, que no quería entrar en ese detalle, pero
bueno, se los dejo como concepto también. La idea entonces de costo es esta, ¿no? Que es ese sacrificio económico y con esta idea de minimizar los costos siempre para ser más eficiente y maximizar los ingresos. Ahora, de esos costos los podemos distinguir, o esos elementos que yo nombraba recién en un proceso de producción, en una fábrica, en una empresa, algunos serán fijos y otros son variables. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea a qué se conoce o si me quiere dar un ejemplo, como ustedes quieran definirlo, qué son fijos y qué son variables? Eso, costo fijo, puede ser que usted se refería como gastos. No, pueden ser gastos o pueden ser costos los fijos, sí. Generalmente hay una relación entre costos fijos más hacia gastos y los costos son más costos que gastos, pero no importa. Independientemente de eso, lo que quiero que sepan es qué condición tiene que cumplir un costo o un gasto para que sea fijo o un costo o un gasto para que sea variable. Un costo fijo tiene que ser constante. Sí, tiene que ser constante en relación a los meses, digamos. Ajá. Sí, mantener por ejemplo, un servicio de agua, constante. De luz. Un alquiler, supongamos, en un país medio normal. O sea que los fijos no varían, según ustedes. Y los sueldos de los empleados... Son costos que tenés que tener en cuenta que van a estar todos los meses. Por ejemplo, van a estar siempre. El sueldo del empleado. Claro. Que son fijos en el sentido de que se van en este mes y el próximo van a estar y así el anterior y el que sigue. Ok, perfecto. El costo fijo está relacionado siempre con la estructura, con nivel de estructura, la cantidad de empleados que tiene, la cantidad de maquinaria que tiene, una amortización, etc. Y cuando me refiero a costos fijos, como ustedes dicen que se mantienen de mes a mes y están siempre en un periodo en otro, lo que lo define, para que uno lo distinga claramente, es que no van a variar con la cantidad de unidades producidas o de vendidas. Si la organización está cerrada, está parada, por el motivo que fuere, porque está de vacaciones o porque no hay ventas, los costos fijos siguen estando, o los gastos siguen estando. Eso es un concepto de costo fijo. Si la empresa está en su nivel de productividad máximo, la máxima capacidad de producción que tiene, o es cero. Independientemente en qué nivel de actividad esté, ese costo fijo está presente igual. No significa que de un periodo al otro, de un mes al otro, de un año al otro, ese costo fijo, ese elemento de costo fijo no cambie, porque puede cambiar por un montón de otros motivos que no sean o que sean independientes a la actividad que se realiza. Porque, no sé, un alquiler, por ejemplo, es un costo fijo, o sea que el dueño del local que estoy alquilando no le importa si yo qué hago, qué cantidad de producción hago. Me cobra el alquiler de acuerdo a lo que está en el mercado, ¿no? Entonces, si los costos de alquileres aumentan, aumentarán. Entonces, los ejemplos de costos fijos, este es uno que yo les doy, el de alquileres, y ustedes daban otro por sueldo de empleado, ¿no? Alguien dijo como costo fijo, que también efectivamente los sueldos de los empleados son un costo fijo porque las leyes laborales así lo imponen, porque no se le puede pagar a un trabajador de acuerdo a la actividad que se realice, ¿no? Está prohibida el sueldo a destajo, que en otra época pudo haber existido. A una persona se la contrata por X cantidad de horas, y si la decisión del dueño o del empresario es tenerlos de brazos cruzados porque no hay actividad, el sueldo se lo tiene que pagar igual. Por lo tanto, el sueldo es un costo fijo, excepto horas extras, ¿no? Si hay horas extras, ahí podrían ser variables. Y ahora vamos a los variables. Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? Fíjense que si hago un diagrama entre valores en el eje de la Y, de pesos, y volúmenes de cantidad de unidades o de actividad que está realizando esa empresa, es decir, la cantidad de bienes que produce o de cantidad de bienes que venda, etcétera, si tiene que ver con su actividad o su capacidad instalada, ese costo fijo está permanentemente, independientemente de en qué lugar de esta línea de las X
se posicione. Es el mismo costo fijo total, ¿no? Hablamos del costo fijo total, así que para la totalidad de esa organización. Estos son los ejemplos, ¿no? Impuesto inmobiliario, servicios, etc. Y entonces, los costos fijos, bueno, para un cierre, ¿no? Los costos fijos están presentes aun cuando no haya ninguna actividad en la empresa, ¿no? Si la producción es igual a cero o las ventas son iguales a cero, estaríamos acá. Los costos fijos totales en un determinado periodo están presentes también. Ahora, ¿qué son los costos variables? Los costos variables, entonces, si los costos fijos son los que no varían con la actividad o con el volumen de producción, los costos variables sí son los que están íntimamente relacionados o ligados a la cantidad y a las unidades producidas. Un ejemplo de costo variable que les ocurre de los que decían. Combustible. Claro. La materia prima. La materia prima. Recibos eléctricos, de luz, gas. Algún Bien. tipo de asesoramiento. Como si de servicios en general. Bien. Algunas cosas. Energía eléctrica, bueno, materiales, insumos, claramente son costos variables, son típicos ejemplos de costos variables. Energía eléctrica, si la energía eléctrica o esa cualquiera fuera el tipo de energía que se consume para la actividad productiva, para los procesos productivos, ¿no? Si necesito energía eléctrica o gas para una caldera, para producir vapor, lo que fuere, y esa cantidad de energía que se consume está íntimamente ligada a la cantidad de producción o de actividad que voy a hacer, entonces es un costo variable. Pero si la energía eléctrica es utilizada para iluminación, simplemente, va a estar no tan ligada a un costo variable. Pero en general todo lo que es energía y se la denomina fuerza motriz, se la conoce como costos variables. Y la característica que tiene el costo variable es que el costo variable total va aumentando ese costo variable a medida que quiero aumentar la actividad, quiero aumentar la cantidad de unidades producidas, quiero aumentar la actividad económica, ¿no? A medida que me voy alejando, haciendo 1, 2, 3 mil, 100 mil millones de unidades, el costo variable va aumentando. Y los ejemplos son estos, ¿no? Las materias primas o las piezas y las partes, los trabajos realizados a tercero. Alguien dijo, no sé si te referías a esto con trabajos Un servicio de realizados. asesoramiento. Claro, pero un servicio de asesoramiento, si yo contrato, por ejemplo, un ingeniero para que me desarrolle un plan productivo. No para el inicio, no para la puesta en marcha Claro. de una fábrica, por ejemplo. O contrato un abogado para que me asesore en temas Claro. legales, de lo que fuere de la organización, es independiente, digo, ese costo de la actividad, porque el abogado va a querer cobrar igual si yo estoy a máxima actividad o a una mínima actividad. ¿Se entiende? Ahora, si un trabajo a tercero, que el trabajo tercero quiere decir, por ejemplo, no sé, que le doy una parte de un proceso, de un maquinado de una pieza, o de un pintado de una pieza a alguien para que me la pinte y me cobra por la cantidad de piezas o de partes que me entrega. Le entrega un material y me entrega un servicio, por ejemplo, o le agrega también algún material, entonces se lo pago a ese tercero en función de la cantidad de unidades o de ese servicio que me está haciendo. Si es un trabajo profesional, por ahí es independiente del volumen de la actividad. Entonces, si es un sueldo o un gasto de un abogado, de un contador, que lleva la liquidación de los impuestos, de los sueldos, generalmente si es contratado por terceros, ese abogado o ese contador van a cobrar independientemente de la actividad, por lo tanto sería un costo variable en ese caso. Y como yo le decía antes, también el consumo de la energía eléctrica o de energía general para la fuerza motriz, para la energía utilizada en la maquinaria del proceso de producción. ¿Ok? Entonces, todos estos ejemplos tienen que ver con el costo variable. ¿Se entiende la diferencia entonces entre un costo variable y un costo fijo? Los costos variables son cero cuando el volumen de producción es cero, ya que no se consumen ninguno de esos elementos del costo. Ahora, y si compro materia prima y tengo ahí en stock, entonces, ¿qué pasa?
y no estoy haciendo nada, compro materia prima y no hago nada, la tengo en stock para algún... Sigue siendo un costo variable, pero se mantuvo fijo. Es un costo variable, independientemente si la estoy utilizando ahora, la voy a utilizar en el futuro. Sigue siendo variable. Sigue siendo Porque variable. en caso de que vos quieras reponer, no puedes dejar un precio anterior, sino vas a tener que poner tu Bueno, parte. sí, para volver a correcto. Eso invertir. cómo lo valoriza, vamos a entrar en otro terreno contable que ya lo van a ver ustedes con más detalle todo esto en otra materia, pero lo que quiero que quede claro es que si compro materiales y los tengo ahí en stock, también sigue siendo un costo variable, porque en definitiva lo que yo voy a considerar en los costos es la cantidad consumida de materiales, en la cantidad de esos elementos que llamo costos consumidas en ese volumen o en ese lote de producción que voy a hacer. Si hice un lote de 1000 unidades, entonces qué cantidad utilicé de, no sé, de chapa, de pintura, de las determinadas piezas, de tuercas, tornillos, no sé, resorte, lo que lleve ese producto que estoy haciendo, es lo que voy a considerar en el costo de ese lote de producción, ¿ok? Si hago 100, si hago 1000 son proporcionales, ¿no? Si hago 100 y si hago 1000 son 10 veces más, ¿no? Y la cantidad de energía, lo mismo, ¿no? Independientemente de cuánto haya comprado en ese periodo. Puede que lo haya comprado en este mismo mes en el cual estoy consumiendo, o lo haya comprado en otro año o en otro periodo, ¿ok? Es independiente en el momento en que se compró o se pagó ese insumo, en cómo lo voy a poner en el costo, ¿no? El costo tiene que ver con la cantidad utilizada. No sé si hay alguna pregunta o alguien... Hay un compañero que quiere hablar, profe. Ah, dale, que hable. Yo no los veo, así que abran el micrófono y hablen nomás. Listo. ¿Los seguros dentro de qué sector entrarían? Un seguro de incendios, por ejemplo, Claro. un seguro, son costos fijos, porque el seguro de incendio va a estar relacionado, por ejemplo, al capital que querés asegurar. Entonces, en función del capital que querés asegurar, te van a cobrar una cuota mensual o anual por eso que estás asegurando. O seguros, bueno, por ejemplo, ART, que tiene que ver, está ligado a la mano de obra, también puede que tenga un componente variable, pero en general todos esos son fijos. Claramente es simple de ponerlo fijo o variable. ¿Varía con el volumen de producción? Es variable. No varía con el volumen de producción y varía de cualquier otra manera imaginable que pueda ocurrir, es fijo. Si es independiente de la actividad o del nivel de actividad de la organización, de qué nivel yo esté en este nivel del eje de las X, ese costo varía proporcionalmente, entonces es variable. Si no lo hace, es fijo. Toda esta introducción me sirven para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos haciendo todas estas disquisiciones? Ahora, otra disquisición más, no sé si ya lo estoy confundiendo demasiado. Hablamos de costo fijo total de un determinado periodo, el costo fijo que se le da en un mes, por ejemplo, de actividades. Ahora, si ese costo fijo lo divido por la cantidad de unidades o de actividad que estoy haciendo, ese costo fijo va a tener esta forma, ¿no? Acá está dibujado a mano, por eso tiene esta formita, pero si es 0 y el costo fijo es, no sé, 100, 1000, 10.000, lo que fueren, 10.000 o el millón o lo que fuere, ese costo fijo mensual dividido 0 me da infinito, o sea, arranca de infinito, el costo fijo por una unidad, si la unidad fuese 0, si la unidad es 1, el costo fijo de esa unidad va a ser, no sé, el millón o los 100.000 que sean de costo fijo, dividido 1. Por lo tanto, el costo fijo para una unidad es 1. Por lo tanto, si yo tengo, independientemente de cuánto sea ese costo fijo, lo importante de ese costo fijo es, para bajarlo en el unitario, es que ir a la mayor cantidad de unidades posibles. ¿Cuánto es la mayor cantidad de unidades posibles? Y bueno, lo que me dé la capacidad instalada en ese proceso productivo. Entonces tengo que tender siempre a llevar
los procesos productivos a la máxima capacidad instalada para que el costo fijo unitario sea el mínimo posible. A veces no es posible llegar a la máxima capacidad instalada porque el mercado no demanda esa cantidad de unidades. Pero habrá que entender de que si soy eficiente y eficaz en establecer un sistema de producción, lo haré para que utilizar al máximo esa capacidad instalada, ¿no? Y no subutilizarla. Pueden haber algunos periodos de malaria en donde habrá que aguantársela y tener menores cantidades de ventas, por lo tanto los costos fijos unitarios van a aumentar, pero para ser más eficiente siempre tratar de utilizar al máximo la capacidad instalada posible. Eso tiene que ver con el diseño de ese proceso productivo o de esa actividad económica, que tiene que ver con la cantidad de productos que el mercado podría llegar a comprarme o qué mercado le voy a ofrecer ese producto. Entonces, ¿cómo determino el costo fijo unitario? Bueno, el costo fijo total en un determinado periodo dividido la cantidad de unidades que se pudieron producir o que se pudieron vender en ese mismo periodo, ¿no? En que se produjo ese costo fijo. Bueno, esta es la idea, ¿no? Que el costo fijo unitario, que se mantenía fijo, el costo fijo total se mantenía fijo, el costo fijo unitario disminuye a medida que se obtienen más unidades, a medida que me voy acercando cada vez más al volumen, a la máxima capacidad instalada, el costo fijo va a ser menor. El costo fijo variable, a diferencia del costo fijo variable, ahora que está en verde, unitario, era la pendiente de la recta que teníamos antes, ¿no? El costo fijo variable total dividido la cantidad de unidades, o sea que el costo fijo variable por unidad es la misma que para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3, para la unidad 4, para la unidad 1000. Se ve esa diferencia entre... Acá estamos hablando de costos fijos unitarios, antes hablábamos de costos fijos y de costos variables totales. Totales referido a un periodo y unitarios referido a una unidad productiva, a una heladera, a un televisor, a un auto, a lo que fuere. Si fabrico autos, por ejemplo, la cantidad de materiales que tiene, si los autos son iguales, ¿no? La cantidad de materiales es la misma para todos los autos que fabriqué, que voy fabricando. Entonces el costo variable es una constante independientemente de la cantidad de unidades. Ya vamos a ver cuándo cambia eso cuando hablamos de economías de escala. Entonces el costo variable unitario se mantiene constante y representa la pendiente de la curva del costo variable total que veíamos antes. Ahora, hay otro concepto, los ingresos por ventas. El costo total es la suma de los costos fijos y de los costos variables. El costo total para costear un producto o un servicio. Total, acá insisto con este concepto, se refiere a que son los acumulados en un determinado periodo, ¿no? En total de un mes, generalmente puede ser un mes o a veces un año. Muchas veces se toma un año porque los meses, hay meses de alta actividad, hay meses de baja actividad, o hay vacaciones, intermedio, etc. Entonces, para evitar esas variaciones de un mes a otro, se toma un año. Por supuesto que hay años buenos y años malos, ¿no? El año de pandemia ha sido por ahí un año malo, para algunos o para otros no, pero en general, para evitar esas diferencias de mes a mes, a veces hay meses, no sé, si vendo aires acondicionados o ventiladores, se venderán más en verano que en invierno. Si vendo estufas, las estufas se venden más en invierno que en verano. Entonces tendré más actividad en un periodo que en otro, por lo tanto, para evitar esas variaciones, o si estoy cosechando un producto también se vende, algunos se cosechan en una temporada que en otra. Entonces se utiliza siempre un año para calcular ese costo total. Entonces tenemos, si sumamos los costos variables totales, se los sumamos a los costos fijos totales, ya que está azul oscuro, se los sumamos a este costo fijo total que está en rosa clarito, obtenemos esta línea roja que es el costo total. Este es el costo total. Y los ingresos es esta línea azul, que si no vendo nada, los ingresos van a ser 0 y van aumentando a medida que voy vendiendo mayor cantidad de unidades. Y lo que ocurre es que donde se cortan
estas dos curvas, bueno, los ingresos por venta es el precio de venta unitario por la cantidad de unidades vendidas. Pero quería llegar a esto, ¿no? Apuro un poco el trámite. Donde se cortan estas dos rectas, el costo total con los ingresos totales es un punto que se conoce como un punto de empate entre los ingresos y los costos. Y es lo que se conoce como punto de equilibrio, que acá en este diagrama, que se conoce como diagrama de beneficios, donde en el eje de las X pongo los volúmenes producidos y en el eje de las Y pongo los pesos, ingresos o costos. Grafico allí y donde se cortan estos dos es donde se conoce como punto de equilibrio, punto de empate, en donde no se gana ni se pierde. Para la organización, todos los ingresos que obtengo en este nivel de actividad, dado que estaría acá en este eje de las X, todo lo que me ingresa por las unidades vendidas ayudan a cubrir tanto los costos, el total de los costos fijos como el total de los costos variables. Para poder tener ingresos o beneficios, tengo que superar ese punto de equilibrio y empezar a trabajar a partir de este nivel. Entonces, si estoy por debajo del punto de equilibrio, estoy en una zona de pérdidas, y si estoy por encima de ese punto de equilibrio, empiezo a obtener ganancias. La idea, ¿cuál sería? Estar de este lado, del lado derecho del punto de equilibrio, donde empiezo a obtener ganancias. ¿Cuánto del lado derecho? Y lo máximo posible, lo más a la derecha posible. ¿Hasta dónde de la derecha? ¿Hacia dónde hacia la derecha? Y bueno, hasta donde la capacidad instalada y el mercado demande de los productos o los servicios que ofrezco. A veces se vende más, a veces se vende menos. ¿Qué pasa si paso a este lado, si paso al lado izquierdo del punto de equilibrio? Empiezo a tener pérdidas. ¿Verdad? Sí, perdón. ¿Me decías? Que va a tener pérdidas. Claro, empiezo a tener pérdidas. En lugar de tener ganancias, tengo pérdidas. Un mes puedo tener pérdidas, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto da la espalda para tener pérdidas? Bueno, dependerá de la espalda de cada uno, de qué tan grandes sean esas pérdidas. A veces se pueden aguantar un determinado periodo de pérdidas y después, esperando a que haya ingresos o haya mejores ventas en un futuro. Si eso no ocurre o se reestructura la organización, habrá que reestructurar y ver si se puede bajar este nivel de costos fijos y bajar esta recta de costos fijos hacia abajo, y esta pendiente de la recta de costos variables tratar de hacerla más para abajo, o aumentar, si se pudiera, aumentarlo esta recta de ingresos, pero para aumentar la recta de ingresos en épocas de malaria difícilmente significaría aumentar los precios, ¿no? Y para aumentar los precios, si se vende poco, difícilmente puede ocurrir. A veces lo que tengo que hacer es, esta recta se viene un poquito para abajo, ¿no? Porque necesito vender, y a veces también ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de bajar los precios porque estoy vendiendo poco y a veces quiero alejarme un poquito del punto de equilibrio, aunque pierdo algo, pero no perder porción de mercado. Bueno, son definiciones, en definitiva, lo que me sirve, y a eso voy con este punto de equilibrio, es para saber si esa actividad económica me va a dar ganancias o me va a dar pérdidas. Tiene la ventaja de que lo puedo hacer antes de empezar el proceso de producción, porque yo puedo saber antes de hacer el proceso, antes de iniciar la actividad, antes de iniciar el negocio, hacer una cuentita o una especie de análisis y decir, bueno, armo una determinada estructura que van a tener una determinada cantidad de costos fijos y voy a tener con ese proceso productivo una cantidad de producción que voy a obtener al final de un determinado periodo, y voy a tener X cantidad de costos variables, producto de la cantidad de materiales y de mano de obra que se necesite, y el mercado me va a comprar X cantidad de productos, y con toda esa información puedo hacer un análisis previo y saber si el punto de equilibrio va a estar
por debajo o por encima de la cantidad de unidades que presumiblemente el mercado estaría dispuesto a comprarme, ¿no? Yo tendría que tener conocimiento también del mercado en el cual voy a ofrecer mis productos, de cuál sería la cantidad de productos que el mercado me va a vender. Si yo sé que el mercado me va a vender, me va a comprar por el producto que voy a ofrecerle y demás, no sé, son estas cantidades de unidades, pongamos 1000 unidades por mes, y hago esa cuenta y el punto de equilibrio me queda en 500, bueno, perfecto, seguimos adelante con eso. Si el punto de equilibrio me queda en 2000 y yo sé que me van a comprar 1000, ¿qué hago? O no hago nada o reestructuro todo lo que estaba pensando. Vuelvo a reestructurar la actividad económica. Digo, bueno, no puedo contratar tanto personal, tendré que ser más eficiente en los procesos productivos, necesitaré ser más eficaz en la cantidad de costos fijos que necesito, comprar otro tipo de materiales más económicos, lo que fuere, para tratar de que ese punto de equilibrio esté por debajo siempre de la cantidad de unidades que se supone o que espero que el mercado pueda llegar a comprarme. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sería algo así, más o menos, como que cuanto más se quiere adquirir en el mercado, mayor precio, y cuanto no, menos. Y la producción. Cuanto más se quiere adquirir en el mercado, mayor precio. Bueno, vos estás haciendo referencia a demanda y oferta. No sé si Claro. te referís a eso, ¿no? Oferta y demanda, bueno, es una teoría de política económica en donde, la verdad, yo creo que hay muy pocos productos que están sujetos a oferta y demanda. Los que están sujetos a oferta y demanda pueden ser algunos commodities, por ejemplo la soja, si hay más soja porque hay una muy buena cosecha en el mundo de soja, posiblemente el precio de la soja baje, o si hay poca cosecha de soja, manteniéndose la misma demanda de soja, puede ser que el precio de la soja suba. Pero en la mayoría de los productos, como todos tratan de tener productos diferentes unos de otros, no siempre están sujetos a oferta y demanda, y a veces la demanda está tan atomizada que muy difícilmente tengan una influencia en el precio de venta de esos productos. Qué sé yo, si yo quiero contratar un servicio de Internet, tengo 2 o 3 empresas que me brindan el servicio de Internet. Difícilmente cualquier empresa grande, pequeña o mediana, que tenga mucha capacidad de poder influir en el precio que esas empresas ya tienen definidos para cada tipo de clientes. Y si yo le digo a, no sé, a FiberTel que me baje el precio del costo a menos que estén haciendo una promoción, pero si la promoción no la tienen, yo le digo, no, vos me querés cobrar 1000, pero yo te quiero pagar 100, me va a decir, y no, no, contrata otra, qué sé yo. Si quiero comprar 1 litro de aceite en el supermercado, al chino que me vende el litro de aceite, le digo, vale 150 litros de aceite, pero yo te lo quiero pagar 50, el chino me dice, no, no te lo vendo. ¿Me entendés? Y yo me voy a otro chino, y bueno, otro chino te va a decir, ¿no? Entonces, son pocas, por lo menos los productos de consumo final que estén que se manejen esos manejos de precio de oferta y demanda. Pero sí hay ejemplos como el caso que yo le decía de la soja o el acero o el petróleo, que son commodities, así se los conoce, y que varían su precio de acuerdo a ofertas y demandas. Lo que sí es diferente es niveles de escala. No es lo mismo si, por ejemplo, yo quiero, no sé, producir cerveza artesanal y voy a un distribuidor de Malta que le compro, no sé, 100 kilos por mes para hacer una pequeña producción de cerveza artesanal, que si viene Quilmes y le compra directamente al fabricante de Malta, que es Cargill, y le compra 10 toneladas por mes de Malta. Entonces los precios en ese insumo, por escala, sí son diferentes, ¿ok? Pero eso depende del nivel de escala, obviamente. Quilmes tiene un poder de venta que no tiene
no sé, un fabricante de cerveza artesanal que la vende en su bar o en su barrio, o a su grupito de clientes. Y eso es el concepto que quiero decirles ahora, y ya se nos está terminando el tiempo y mi voz. Bien, entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, me corta. Unidades de equilibrio o ventas de equilibrio. Lo podemos ver por ventas de equilibrio que tengo que alcanzar para superar ese punto de inflexión, donde paso de pérdidas a ganancias, o de cantidad de unidades de equilibrio para pasar de la zona de pérdidas a la zona de ganancias. ¿Cómo se calcula ese punto de equilibrio? Lo puedo hacer de esa manera, trazando esas rectas. Y también con una formulita. ¿Qué dice acá? Al determinar el punto de equilibrio es posible conocer cuántas unidades se deben vender, o lo que es lo mismo, qué monto de ventas se deben alcanzar para cubrir la totalidad de los costos, fijos y variables, de producir y de vender esas unidades. El punto de equilibrio se obtiene cuando los ingresos por venta se igualan a los costos totales. Y yo hago una pequeña formulita que acá no está, pero si pongo ingresos por venta y los igualo, hago esta fórmula de ventas y la igualo a los costos totales, en función de Q, que Q es la cantidad que quiero determinar de equilibrio. Entonces, si conozco el precio de venta unitario, que puede estar probablemente fijado por el mercado, o lo fija el fabricante, pero generalmente cualquier producto tiene un precio de referencia de mercado. Si lo quiero vender muy por encima, posiblemente no me lo compren, o si lo quiero vender muy por abajo, voy a perder plata. Siempre hay un precio de referencia de cualquier producto que a uno se les ocurra fabricar y vender. Entonces hay un precio de venta que más o menos es el precio en cual se está vendiendo por unidad, por la cantidad Q que quiero determinar. Costo variable unitario, que es la suma de todos los costos variables, mano de obra, materia prima, por cada unidad que voy a fabricar y vender, por la cantidad Q que es la incógnita, más los costos fijos, que es un valor que habíamos determinado que salía de un determinado periodo anual o mensual. Si de esa formulita despejo Q, que es la cantidad que quiero saber de equilibrio, sale esta formulita que es costo fijo total sobre lo que se conoce como la contribución marginal unitaria, que la contribución marginal unitaria es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo, el costo variable unitario, que es lo que se conoce como el margen bruto en algunas actividades. Si fuese un comercio, por ejemplo, un supermercado, un negocio de venta al público, qué sé yo, que compra cierta mercadería al por mayor a un determinado costo y la vende a un determinado precio, esa es la diferencia entre costo fijo y costo variable, que llamamos contribución marginal y la ponemos aquí abajo, y el costo fijo sería el costo de mantener ese local de ventas funcionando, el alquiler, la luz, los empleados, el que cobran la caja, el cajero y algunos otros costos que aparezcan. Entonces esa es la cantidad que tendría que vender o la cantidad que tendría que facturar ese local comercial para llegar a su punto de equilibrio. Bien. No sé si quedó alguna pregunta o alguna duda ahí, o voy muy rápido. Después, en todo caso, la semana que viene la revisamos, ustedes me consultan, pero se me está haciendo tarde con la hora. Yo les dije que íbamos a terminar 8:30 y ya son las 9. Pero no me maten, no les estoy mintiendo. Igual vamos a terminar antes de las 10. Y el último concepto tiene que ver con esto también de cómo aprovechar las economías de escala. Economías de escala está relacionado con esto que veíamos antes, cómo los costos unitarios fijos van disminuyendo a medida que aumenta el volumen absoluto de producción en un determinado periodo. Por eso dice, para entenderlo mejor, ver el gráfico de costo fijo unitario. Ahora, lo que ocurre es que las organizaciones están en un determinado nivel de escala de producción. Yo le daba el ejemplo recién y tiene un ejemplo, por eso daba el ejemplo de la cerveza, un ejemplo que ustedes pueden hacer para ver si entendieron la idea en el campus virtual sobre un productor de cerveza artesanal versus un productor de cerveza industrial que tiene un volumen de producción mucho más grande.
tiene un volumen de producción mucho más grande, tiene un costo fijo total mucho más grande, pero tiene un gran volumen, o sea que tiene una escala mayor. Y el fabricante de cerveza artesanal tiene costos fijos menores, pero tiene un volumen de venta menor, y entonces habrá que ver, la idea es que ustedes determinen esa ejercitación, quién se aprovecha mejor de lo que se conoce como economías de escala, es decir, tener un menor costo unitario menor. ¿Quién tendrá un costo unitario menor? El gran productor de cerveza industrial, como la Quilmes, que fabrica grandes volúmenes de cerveza, o un fabricante de cerveza artesanal que hace poca cantidad de litros de cerveza por mes. Bueno, ahí están los datos, son datos, por supuesto, no son totalmente reales, pero se asemejan a la realidad, y la idea es que ustedes vean allí quién se está beneficiando de una economías de escala, que tener economías de escala, insisto, este es el concepto que quiero que me entiendan, economías de escala significa tener un costo unitario menor, cuando uno se aprovecha de economías de escala, y por eso muchas organizaciones y empresas dicen, bueno, paso a una escala mayor, fabrico grandes volúmenes de unidades, produzco grandes cantidades de unidades, aunque tengo un costo fijo muy alto, porque tengo que invertir mayor cantidad de maquinarias, mayor edificios, por lo tanto tengo mayor amortización y por lo tanto tengo mayor cantidad de empleados para manejar esas máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un costo fijo de estructura mayor. Y hay que ver si la idea es que se aproveche esa economía de escala, de trabajar con grandes volúmenes, y tengo un costo fijo unitario menor. Esa es la idea de determinar, y lo que les propongo es que hagan ese ejercicio de estos dos productores de cerveza. Las economías de escala se pueden obtener tanto en el proceso productivo, también en la comercialización. La comercialización también puede tener un mayor volumen de escala. Cuando se comparten los mismos canales de venta, etcétera, etcétera, aprovechando esos costos fijos, distribuyendo. La idea es que uno tiene mayor economías de escala cuando tiene un costo fijo que lo puede distribuir en mayor cantidad de unidades vendidas o producidas. Esa es la idea de economías de escala. Bien, no sé si están todavía o ya se fueron o se durmieron, pero se me está haciendo tarde. Y si quieren hacer alguna consulta, estas presentaciones las van a tener. Yo les subo después las grabaciones.